Buen día. Estos tiempos de aislamiento, de, de recogimiento obligado, ponen a funcionar el cerebro de maneras bastante misteriosas. Mm, Estaba en estos días recapitulando cuando mencionan todas las cifras que suelen dar respecto de la pandemia, de cómo está afectando, de la cantidad de muertos, de la cantidad de afectados, de contagiados. Y me detuve a pensar en algo que me gustaría compartir con ustedes y que lo miren, lo examinen un poco para ver si comparten mi inquietud. Resulta que, sin quitar ninguna importancia de la pandemia que estamos atravesando, de lo grave que es la situación, de lo complicada desde todos los puntos de vista, no solamente de salud, sino por supuesto de economía y de todas estas circunstancias, tenemos que ver cómo se habla en el mundo de algo más de 2,5 millones de contagiados. De esos 2,5 millones hay alrededor de 180,000 muertos en todo el mundo, estoy hablando de las cifras mundiales, y se han recuperado un poquito más de 700,000 personas. En el caso específico de Colombia, ayer teníamos un poco más de 4,300 casos confirmados. Había habido alrededor un poquito más de 200 muertes, 206, 210, y se habían recuperado igualmente un porcentaje nada despreciable. Todo esto está muy bien, insisto, no pretendo de ninguna manera quitarle importancia a la pandemia, pero me detuve a pensar en las cifras de las enfermedades, aquellas que se nos volvieron parte del paisaje. Aquellas enfermedades que simplemente incluso se piensan que por el solo hecho de tener una determinada edad se da por sentado ya que tienen que existir. Incluso muchas veces se escucha que los pacientes se quejan de comentarios como «¿y a esa edad que usted tiene qué espera?». Porque se asume que efectivamente en la medida que pasa el tiempo, que pasan los años, necesariamente hay que caer enfermo de alguna de estas enfermedades no transmisibles. Estoy hablando de las enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de infartos, de derrames cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, de problemas de cáncer, de diabetes, que se nos han vuelto paisaje a fuerza de estarlos viendo todo el tiempo. Entonces, de esas enfermedades se pone uno a mirar y encuentra unas cifras bastante alarmantes, lejos, muy lejos de las cifras que se nos han dado con la pandemia. Pero, sin embargo, podemos encontrar que esas enfermedades no transmisibles, según datos actualizados a 2018 por la Organización Mundial de la Salud, se daban muertes 41 millones. 41 millones de personas fallecían al año hacia 2018 por efecto de estas enfermedades no transmisibles. Y estamos hablando, como les mencionaba ahora, que en el caso específico de esta pandemia, a nivel mundial, lo que hace que se desarrolló, se han dado 2,5 millones, un poquito más, de fallecidos. Entonces uno se pone a pensar, mirando estas cifras, el 71% de las muertes que se producen en el mundo corresponden con estas enfermedades no transmisibles, es decir, que no media un microbio, un bicho que ayuda a que se pase, como en el caso que estamos viviendo ahora del COVID y de otras cosas, lo que se ha presentado con el H1N1 y todas aquellas epidemias que se han presentado o que se mantienen, la malaria, todo este tipo de cosas, que se necesita que haya un elemento que lleve de una persona a otra la enfermedad, que la transmita. Y de esa manera hablamos de enfermedades no transmisibles.
Cada año mueren por enfermedades no transmisibles alrededor de 15 millones de personas de entre 30 a 69 años de edad. Más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países que precisamente son de ingresos bajos o medios. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades relacionadas con la circulación, con el corazón, constituyen la mayoría de muertes dentro de ese grupo de muertes dadas por estas enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de 18 millones de personas cada año. Casi la mitad de todas aquellas 41 millones de personas que hablábamos según las estadísticas a 2018 de la Organización Mundial de la Salud. A continuación de esa afectación por enfermedades cardiovasculares viene el cáncer, que mata aproximadamente 10 millones de personas, enfermedades respiratorias, que son aproximadamente 4 millones de personas, y la diabetes, que son algo menos de 2 millones de personas. Esos 4 grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes que se dan por estas enfermedades no transmitibles. Estos grupos de enfermedades se exacerban, se empeoran cuando hay consumo de alcohol, cuando hay falta de actividad física, cuando se excede el uso del alcohol y, por supuesto, infaltable, no hay suficientes palabras y signos de admiración y subrayados para indicar la importancia de la comida. La comida, el aprender a comer para poder lograr prevenir, para poder lograr disminuir el impacto de estas enfermedades es de una importancia que es muy difícil transmitir, es muy difícil hacer ver, porque muchas veces suena a que es como, no sé, como una medio religión. De hecho, muchos de los pacientes me dicen, no, pero es que yo no creo en el vegetarianismo, como si fuera algo que hay que creer, y yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser vegetariano, no estoy diciendo eso, pero es simplemente como se desprecia la importancia de ese asunto relacionado con la alimentación. Esas enfermedades generan una carga impresionante, pero impresionante para los países, porque finalmente se vuelven un reto para manejarlas. Un reto bastante significativo, bastante grande, y si hablamos en el caso específico de Colombia, estamos hablando que de todas esas 41 millones de muertes que mencionábamos, aproximadamente 110.000 es la cuota que nosotros ponemos cada año, de personas que pudieran ser productivas, que pudieran vivir una vida tranquila, feliz, compartiendo con su familia, y que prematuramente se mueren debido a esos problemas que hay detrás de esas enfermedades, a todos los problemas que acompañan esas enfermedades, todas originadas fundamentalmente en una cosa que está bajo nuestro control, que está bajo nuestra tutela, bajo nuestra batuta y que se llama comida. En Colombia se habla de esas 110.000 muertes anuales, pero vale también recalcar todo lo que eso significa en términos de horas laborales perdidas, de familias que pierden el apoyo, que pierden el soporte de quien aportaba para mantener esa familia debido precisamente a esas enfermedades. Eso ha hecho que la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Panamericana de la Salud y todos estos entes y por supuesto nuestro ministerio correspondiente aquí local, pues se preocupen por determinar qué se puede hacer. Y lo que se puede hacer es muy simple. Es muy simple. Se resume en esa frase que desafortunadamente se dice con mucha facilidad, pero que cuesta bastante trabajo llevarla a cabo y ponerla en práctica, que se llama comer bien.
Esa frase es lo que nosotros hemos denominado nutrapédica. ¿A qué se refiere? Aprender a comer. ¿Aprender a comer para qué? Para sanar, para prevenir, para evitar. Ese es el fin. Yo trato de explicarle esto a los pacientes más o menos en términos de que la salud es una alcancía, donde yo, mediante esas pequeñas acciones diarias, le voy depositando, le voy poniendo a esa alcancía y le voy quitando igualmente en la medida que me salgo de esa buena alimentación. Se tiene clarísimo, y como les digo, todo esto basado en la página, lo que dice la página de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes la pueden consultar, que el insuficiente consumo de vegetales, ellos dicen frutas y verduras, yo prefiero llamarlo vegetales para llevarlo más hacia el territorio de las verduras, ya les digo por qué, es uno de los factores, de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. Óigase bien, el no consumir suficientes verduras, suficientes vegetales, es uno de esos 10 elementos que califican a la persona para decir usted tiene más probabilidades de llegar a estar enfermo de una de estas afecciones que hemos mencionado repetidamente, hablando de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Ese es uno de los factores. Ese consumo insuficiente de verduras, de frutas en todo el mundo es el responsable más o menos del 19% de los cánceres gastrointestinales. Eso no es porque esté de malas, eso no es porque tiene mucho estrés, eso no es porque no se tomó a tiempo el omeprazol o el hidróxido de aluminio, es porque la mala alimentación le quita elementos al organismo que le permitan prepararse, defenderse, afrontar todas esas circunstancias que necesariamente tenemos que pasar y vivir en nuestra vida. El 31% de los problemas relacionados con infartos, donde una parte del corazón se queda sin oxígeno, que se llama cardiopatía isquémica, un 31% se considera, según estas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que está originada precisamente en eso, en ese consumo insuficiente de hortalizas, de verduras, de vegetales y un tricito de fruta. Y el 11% de los problemas de lo que se llama comúnmente el derrame cerebral, los accidentes vasculares cerebrales, están originados, están facilitados, están acercándose a las personas precisamente por el insuficiente consumo de hortalizas. Una de las cosas que nos hemos propuesto dentro de todos los tratamientos que hacemos, de lo que hacemos con las personas, es precisamente tratar de mostrar un par de cosas. Uno, que es perfectamente viable, es perfectamente factible consumir vegetales sin necesidad de estar sentado necesariamente con un plato de lechuga para comer. Hay muchas formas para consumir los vegetales que nos proveen los nutrientes necesarios. Es cuestión de tener un poquito de creatividad para saber cómo usarlos, es lo que intentamos con los pacientes, por eso hablamos de nutrapédica. Aprender a comer para sanar. Entonces, ¿cómo se aprende? Pues hay que presentarla bien, porque para yo consumir algo, pues tiene que ser algo que me resulte agradable, no me puede resultar un sacrificio. Entonces, de eso se trata. Pero en todo caso, lo que hay que recalcar, lo que hay que enfatizar es que sí hay una pandemia bastante significativa que está afectando a muchas personas, pero hay otra callada, silenciosa, que se lleva a cabo desde hace varios años, muchos años, que ha representado muchos muertos, que representa 41 millones de muertos
en todo el mundo cada año para 2018 y que para Colombia eran 110.000 muertes, originado en el desconocimiento del poder de los alimentos para prevenir y curar enfermedades. De acuerdo con las mismas cifras de la Organización Mundial de la Salud, se puede afirmar que cada año se podrían salvar casi 2 millones de personas. De esas 41 millones de personas, se pueden salvar 2 millones cada año si hubiera un consumo suficiente de esos vegetales que estamos mencionando. Entonces, esa integración de verduras y frutas variadas, porque tiene que ser variado, no se trata de que como a mí me gusta solamente la lechuga, entonces yo todos los días consumo lechuga o todos los días consumo pepino o consumo tomate, tiene que ser variado. El color de las frutas, de las verduras, es una forma de la naturaleza de comunicarnos el tipo de nutriente que contiene, y esa variabilidad en el tipo de nutrientes que adquirimos es lo que permite que el organismo vaya creando una bodega de materias primas de donde va sacando lo que requiere diariamente para construir tejidos, para construir la piel, para construir unas buenas mucosas, un buen sistema de defensas. Estas frutas, estas verduras contienen unos colores, unos pigmentos que se denominan polifenoles. Y esos pigmentos en última instancia interactúan con los órganos, los proveen de elementos que evitan que se deterioren. Por eso se habla de antioxidación y se habla de muchas cosas cuando se habla de los vegetales, precisamente porque proveen de los elementos que permiten evitar el deterioro debido a estos problemas de oxidación, que es finalmente lo que se produce cuando hay una mala dieta. El cuerpo empieza a oxidarse porque no tiene, digámoslo así, con qué reemplazar de manera saludable sus tejidos. Se deterioran. Puede decirse entonces que la nutrición, en términos de lo que estamos mencionando, es consumir por lo menos 400 gramos diarios de vegetales. La recomendación es que, dependiendo del estado de salud, de problemas relacionados con diabetes, pues hay que tener mucho cuidado respecto de qué se consume, porque si el consumo de frutas es alto, si usted consume 2 o 3 bananos diarios y tiene problemas de azúcar, pues muy seguramente va a tener más problemas de azúcar, porque aunque no tenga un tipo de azúcar de la que se consigue en bolsita blanca en el supermercado, pues el banano tiene azúcar, la naranja tiene azúcar, la mandarina tiene azúcar, la papaya tiene azúcar. Entonces esos azúcares, que son otro tipo de azúcares, pero siguen siendo azúcares al fin y al cabo, contribuyen al deterioro de la salud. Por eso hay que dosificarlos y acudir más bien a las verduras, las cuales no contienen esos niveles de azúcar, y como consecuencia es muchísimo más fácil el manejo. ¿Cuánto hay que consumir? Por lo menos 400 gramos diarios. ¿Cómo sé cuántos son 400 gramos si no tengo una báscula? Simple, coja su plato, coja ese plato y divídalo como si fuera un reloj, y entre las 12 y las 3, ese es el espacio para poner lo que no sea verdura. Todo el resto debe estar lleno de verdura. Idealmente con muy poca cocción, con muy poco procesamiento. Estamos hablando de cocciones que no superen los 5 o 10 minutos. Con unas anotaciones importantes. Si una verdura, si una fruta vienen contaminados, son frutas, son verduras regadas con exceso de pesticidas, son verduras o son frutas que están regadas con aguas de caños no sanos, de aguas contaminadas, con metales pesados, por ejemplo, como ve uno aquí en la sabana de Bogotá, que pasa y desafortunadamente ve muchas veces que con motobombas extraen agua de los caños y con eso lavan la zanahoria, queda muy bonita, queda muy limpia.
pero con eso mismo probablemente la han regado. Agua que viene contaminada con materia fecal, agua contaminada con metales pesados, porque las industrias descuidadas botan sus desechos simplemente a esos caños. Eso no hay forma de quitárselo por más remojos especiales que usted le haga a esa verdura, a esa fruta. Lo que hay que hacer es tratar de garantizar que esa fruta, esa verdura, provienen de fuentes confiables, idealmente orgánicos. Sabemos que son un poco más costosos, pero eso le permite a usted tener un poco la confianza que no va a estar consumiendo metales pesados, contaminantes dentro de la carne de esa hortaliza, de esa verdura, de esa fruta que está consumiendo. Hay que lavarla siempre con agua y jabón, siempre, inevitablemente hay que lavarlas porque se manipulan, porque se les pasa la mano por encima, porque les pasan los moscos por encima, porque a veces hasta los ratones le caminan por encima. Entonces hay que lavarlas, hay que disponer de ellas, porque ese ataque constante de contaminaciones, así no le produzca una enfermedad evidente, así no le haga sentir mal, pero el estar defendiéndose de esos bichos, pues desgasta el organismo. Entonces aquel cuento de que mugre que no mata engorda no es tan cierto. Hay que tratar de evitarlo. La gente no cae en la cuenta, por ejemplo, que se puede decir que de 10 células que tenemos en el organismo, 9 son bacterias. ¿Sí? Así como le suena. Y no nos morimos. ¿Y por qué no nos morimos? Porque hemos negociado con ellas a lo largo de la evolución. Entonces las dejamos vivir, compartimos un espacio con ellas y nos hacen labores, protegen la piel para que no nos ataquen los hongos, protegen el intestino para que muchos bichos que ingresan con la comida pues no logren infectarnos, nos ayudan de muchísimas formas. Eso es lo que en conjunto se llama el microbioma. Imagínense que la mitad del contenido del intestino en un momento dado son bacterias. ¿Por qué? Porque no sabemos, por ejemplo, romper el esqueleto de las hojas. Nos comemos las hojas, aprovechamos todo eso verdecito que vemos, pero ese esqueleto, el costal que la sostiene, es algo que nosotros no podemos romper, no podemos digerir. Entonces las bacterias tienen toda su caja de herramientas completa, vienen, cortan, tienen las tijeras adecuadas, las enzimas para poder procesar esas hojas, poderlas romper y extraer de allí mágicamente muchas cosas que necesitamos. Por ejemplo, producimos a partir de esos desechos vitamina K. El ser humano no puede producir, no sabe producir vitamina K. Podemos producir podemos aprovechar elementos como la fibra, que ayuda a que el intestino se mueva, se estimule para que puedan eliminarse los desechos de manera rápida. Y más todavía, más sorprendente, esa alimentación que tiene que ver con la diabetes, que tiene que ver con el cáncer, para prevenir las enfermedades cardiovasculares, para ayudarnos con todo eso cuando tiene los nutrientes necesarios, además funge de una manera muy importante como regulador de las emociones. Fíjese que una buena alimentación, no estoy de ninguna manera diciendo que le va a evitar, no podría decirlo, pero con toda seguridad le va a permitir defenderse mucho mejor para evitar una contaminación o si llega a estar contaminado, para defenderse mejor, porque todos esos polifenoles, todos esos colores, todas esas sustancias que dijimos que contiene el material vegetal se transforman en elementos para nuestro sistema inmune, lo estimulan, lo fortalecen, nos ayudan a defendernos de esos ataques. Y por otra parte, lo que estaba recalcando es que igualmente contribuyen a mantener el sistema, la parte emocional más estable. Las personas usualmente que tienen problemas, que tienen estreñimiento, que tienen colon irritable, que tienen dificultades de digestión, con mucha frecuencia son personas que también tienen problemas
de depresión o tienen problemas de falta de estabilidad emocional, de todo ese tipo de cosas. Eso no es casual. Hay muchos, dentro de ellos me cuento, que afirmamos que en el intestino está el segundo cerebro. Entonces, esa interacción de esas bacterias buenas, de ese material vegetal, ayudan a que ese segundo cerebro permita interactuar con el de arriba de forma tal que lo mantiene estable, lo mantiene más tranquilo. Entonces, frente a circunstancias como esta, que la pandemia, que todo esto, si tenemos un intestino saludable, muy probablemente vamos a enfrentarlo desde todos los puntos de vista mejor. Otra parte de los elementos que contribuyen a mirar todo esto es mirar lo que desafortunadamente se está presentando, y es que listo, entonces la gente dice, bueno, yo voy a empezar a comer saludable a partir de ahora, entonces en el supermercado me voy a la sección de sano y compro lo que dice fat free, que no tiene grasa. Y se siente feliz, por supuesto, porque de buena fe cree que está comiendo bien. O compro lo que dice que no tiene trigo, que no tiene gluten. O compro lo que dice que no tiene azúcar. Hay que volverse paranoico. Si usted quiere entrar en este proceso de mejorar, de aprender a comer para prevenir y para sanar, hay que aprender a leer las etiquetas. No se necesita ser ingeniero químico, no se necesita ser ingeniero de alimentos. El principio es muy básico. Si lo que usted ve en esa etiqueta no lo entiende, no se lo coma. Entonces, cuando están hablándonos de colorante, nos están hablando de colorante chinchilla, por ejemplo, ese colorante rojo que se ve, o nos están hablando de amarillo FD5, ese tipo de cosas que uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo sacaron? No lo entiendo, mejor no se lo coma, porque muy probablemente está representando algo que no es saludable para su organismo. Así como usted no lo reconoce, su intestino tampoco lo reconoce. Entonces se inflama, se afecta, cambia la capacidad de absorber los nutrientes, así que no se deje llevar simplemente por el hecho de que ahí en el supermercado lo califiquen como sano. Muchas veces la grasa le da sabor a las cosas. Cuando se le quita la grasa en esos fat free, es necesario poner una serie de rellenos que lo hacen de todo menos saludable. Entonces no es necesariamente cierto que por no tener grasa o por no tener azúcar o por no tener gluten sean saludables. Están llenos de una cantidad de rellenos que afectan al organismo peor que si estuviéramos consumiendo el azúcar o la grasa respectiva. Entonces ténganlo en mente, por favor. Por eso lo mejor es buscar cosas poco procesadas o con nada de proceso. Si no hay proceso, pues no hay posibilidad de introducirle cosas extrañas y como consecuencia, pues tendremos menos probabilidad de que nos afecte. Por último, quiero destacarles dentro de todos estos elementos para ayudar a combatir esa cifra de los 41 millones de muertos al año, de los 110.000 de la cuota que pone Colombia cada año, la actividad física. La actividad física es movimiento de los músculos que hace que gastemos energía. Ese gasto de energía permite que el cuerpo haga procesos de restauración, de reformas, de reacondicionamientos, de refuerzos, y de esa manera nos ayuda a mantenernos sanos. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo dentro de todos esos que hemos mencionado. El cuarto factor de riesgo que facilita los problemas que llevan a esa mortalidad mundial. El 6% de las muertes, de todas esas muertes de enfermedades no transmisibles que se dan en el mundo, están muy probablemente relacionadas con el hecho de que la persona no tiene actividad.
¿Por qué se deteriora una persona de edad? ¿Por qué ya no puede caminar rápido? ¿Por qué no puede correr? ¿Por qué se cae con facilidad y tiene huesos frágiles? Porque no tiene actividad física. Actividad física no es sinónimo de irse a montar en una máquina en el gimnasio. Actividad física es tan sencillo como subirse las escaleras si lo puede hacer. Es tan sencillo como bailar en el espacio más pequeño que pueda tener en su casa. La gente no relaciona, pero está claramente establecido que entre un 21 o 25% de los cánceres de mama y de colon están originados en la falta de actividad física. El 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de los problemas cardiovasculares relacionados, por ponerlo claro, con taponamientos de las vías de la circulación de la sangre, están relacionados con la falta de actividad física. Cuando no hay actividad física hay hipertensión, hay problemas de tensión arterial, hay problemas de los tubitos que llevan la sangre para el músculo cardíaco, hay problemas coronarios, hay problemas relacionados con diabetes y lo que les decía, con cáncer de mama, cáncer de colon. Cuando hay actividad física hay pocas probabilidades de llegar a desarrollar cánceres. Por supuesto, los huesos tienen que remodelarse, el cuerpo reacciona y como reacciona mejora, hace unos huesos más fuertes y es un determinante clave para mantener ese equilibrio que nos permite, como consecuencia de todo esto, mantener un control de peso. No es necesariamente, como le decía, ir al gimnasio. Es lo más elemental, actividades recreativas y en lo posible hacer algo de manera regular, de forma que constantemente se esté en ese esfuerzo que nos permite tener armonía. Más aún, cuando se hace actividad física se producen endorfinas y cuando se producen endorfinas, entonces dormimos mejor. Estamos más tranquilos, hay menos probabilidades de tener ansiedad, de tener depresión. En estos días recibía una llamada de una paciente angustiadísima porque repentinamente, dice ella, sin ningún antecedente previo, una noche se despertó ahogada, se despertó con el corazón que se le salía por la boca y se fue corriendo, pidió una cita prioritaria en su medicina prepago y se fue a que la miraran. Le hicieron muchas pruebas, le hicieron un electrocardiograma, le hicieron exámenes de sangre y le dijeron, usted no tiene nada. Me sorprendió. Yo siempre creo que cuando la persona se queja de algo es porque algo está sintiendo. Otra cosa muy distinta es que yo no sea capaz de encontrar ese algo. Pero llegar a decirle no tiene nada me parece bastante arriesgado. Volvió a tener un segundo episodio. Igual se angustió muchísimo, ella sentía que por algún motivo estaba ya muy cerca de tener algo que le iba a producir la muerte, se sentía al borde de la muerte literalmente, por eso me llamó y me contó la situación y volvieron a hacerle los mismos exámenes, las mismas cosas y a decirle usted no tiene nada. Esta paciente es una paciente que me llamó simplemente por la página porque no la conozco. Le pregunté ¿cuánto mide usted? 1,50 me dijo. ¿Cuánto pesa? 75 kilos. Una persona con ese índice de masa corporal es una persona que muy probablemente tiene bastante sobrepeso, bastante tejido adiposo, que inclusive puede desplazar un poco a las vías respiratorias, limitar la capacidad del pulmón y, más aún, puede hacer que esa persona ronque. Y cuando la persona ronca, tiene altas probabilidades de tener episodios donde deja de respirar. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto y en qué se relaciona con todo lo que les he querido contar hoy? Es precisamente el hecho de que todas estas personas, en el fondo, estamos hablando que tienen en común un problema de inflamación. Inflamación no es precisamente porque se le creció por gases el intestino, no.
No, es que tengo el estómago inflado, tengo inflamación. No, no me refiero a eso. Inflamación es un proceso crónico que se mantiene durante mucho tiempo, es una respuesta del organismo a una carga, un cúmulo de todos estos elementos que hemos hablado, de la falta de actividad física, de pronto de consumo de tabaco, de exceso de alcohol, de comer mal, de comer muchos paquetes, de comer muchas cosas procesadas. Entonces el organismo termina por inflamarse. Y como se inflama, empieza a tener toda una serie de reacciones que se manifiestan con lo que ya hemos mencionado, con problemas de diabetes, de colesterol, de triglicéridos, de osteoporosis inclusive, de los problemas cardiovasculares, derrames cerebrales, todo ese tipo de cosas tienen esos elementos en común. Entonces fíjense cómo está en manos de la persona, puede tomar el control, por lo menos, de una parte importante de su problema. ¿A partir de qué? De estas sencillas recomendaciones. Comer bien, entiéndase nutrapédica, por eso ponemos todas estas recetas que ustedes ven en nuestra página y lo que publicamos en Instagram y en Facebook. Y la actividad física sencilla, elemental, realizada con regularidad, dentro de sus capacidades. No se trata de salir a hacer hoy lo que no ha hecho los 20 años anteriores, y esta suma de elementos va a hacer que tenga una mejor calidad de vida y que si se presentan pandemias como las que tenemos, con todo lo graves que se ven, podamos enfrentarlas en mucha mejor forma. Porque fíjense que de lejos, muy de lejos, está la cifra que se ha muerto de personas por el COVID, que se mueren por un proceso inflamatorio crónico, agudo, desatado de manera abrupta, de manera inmediata, por así decirlo, por el bicho, pero básicamente ¿por qué? Porque esa persona ya tiene problemas antecedentes. Es la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Por la mala comida, por la falta de actividad física. Entonces, si quiere protegerse, si quiere limitar esa ansiedad que le produce, ese temor que le produce, pues entonces limítelo tomando acción en lo que usted puede, que puede hacerlo perfectamente. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Visite nuestra página drgiovannizapata.com y estamos prestos a responder sus inquietudes que nos mandan con mucha frecuencia a la página o al WhatsApp. Buen día.